En este caso vamos a ver un modelo epidémico SIR con demografía. Y con demografía lo que indicamos es que van a haber nacimientos y van a haber eh, muertes y va a haber una tasa de mortalidad. Y esa tasa de mortalidad y nacimiento van a ser iguales. Y van a ser iguales porque queremos mantener la población constante. Y básicamente esto es para tener tractabilidad matemática. Y una justificación eh, biológica o a nivel poblacional es que las poblaciones de países no cambian drásticamente en el tiempo. A lo largo de mucho tiempo sí cambian, pero se mantienen relativamente estables a menos que hayan episodios extremos que sí lo han habido inclusive en las últimas décadas. Pero en general se mantiene más o menos constante. Por ejemplo, en Costa Rica la población es de aproximadamente 5 millones y no cambia muchísimo si queremos hacer un estudio inclusive a largo plazo, pero a lo mejor no tan a largo plazo. Pero es un supuesto y la justificación es que no cambian tan drásticamente. Y además para mantener la atractividad matemática y poder hacer cierto tipo de análisis que veremos prontamente. Eh, esta, esta tasa de mortalidad y natalidad que llamamos μ tiene unidad de tiempo. Eso implica que puede ser por días, por horas, por minutos, por segundos, por semanas, por año, por mes, etcétera. Y la unidad de tiempo usualmente va a depender de, con lo que usted se sienta cómodo trabajar, nada más que tiene que ser consistente, o primordialmente de los datos que usted pueda tener para usar en su modelo. Eso básicamente. Entonces la unidad sí es importante, pero es más importante que sea consistente y sí va a depender de los datos que pueda tener en el caso de que tenga datos. Si no, simplemente usted la pone con las unidades de tiempo que, que amerita el problema en particular. Entonces, tenemos un sistema como este. Este es el diagrama del sistema cuando tenemos nacimientos y mortalidad. Ve que cada una de nuestras diferentes variables, que en este caso son los S que son susceptibles, como ya habíamos visto anteriormente, los I's que son los infectados y los R's que son los recuperados o inmunes, en este caso en particular. Entonces aquí está representado con este diagrama cómo van las transiciones, ¿verdad? La gente entra al sistema o sale del sistema a la misma tasa y eso lo que nos mantiene es la población constante, por decir, empezamos con 10.000 y siempre vamos a tener 10.000 en cada unidad de tiempo porque si sale uno, entra uno o al revés, si entra uno, sale uno de cualquiera de estas. ¿Okay? Entonces tenemos la transición con incidencia estándar de, de los susceptibles a los enfermos y la transición ya de recuperación que es mediante una tasa gamma, ¿verdad? Que todas, ¿verdad? Todas estas tienen unidad de tiempo, son constantes positivas y donde definimos la población total como n y es la suma de todas nuestras variables, o sea, es la población total. Una de las preguntas que sale este tipo de sistemas, bueno, primero que estoy diciendo que la población se mantiene constante, pero eso no es simplemente decirlo, sino hay que demostrarlo. Entonces, esa primera pregunta la podemos contestar de la siguiente manera. Si tenemos este sistema, el mismo sistema que tenemos anteriormente, eh, podemos hacer lo siguiente. Aquí ya lo tenía, pero vamos a hacerlo nuevamente. ¿Okay? Si tenemos, vamos a tener lo siguiente. Vamos a ver, tenemos este sistema y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, dn de t es la suma de s de t más de i de t más dr de t. Y eso es mu n menos beta s i entre n menos mu s más beta s i entre n menos gamma i menos mu i más gamma i menos mu r. Cada uno de esos es
pues mi ds de t, que es esto, ¿verdad? Esto es S'. Tengo mi I', que es esto, y tengo mi R', que es esta parte. Y es la suma de mi sistema, eso es de n de t. Entonces aquí podemos ver que, bueno, aquí podemos cancelar algunos términos, ¿verdad? Este es el mismo que este con signos opuestos, este es el mismo que este con signos opuestos, y al final tenemos algo que va a ser, lo que nos queda es mu n menos mu s menos mu i menos mu r. Y esto lo podemos escribir como mu n, podemos factorizar el mu, y aquí nos queda lo siguiente. Nos queda s más i más r, y esto es n. Entonces esto al final es 0, eso implica esto es constante, ¿verdad? Mi dn de t es constante. Bien, entonces mi población n es constante. Muy bien. Entonces, ya que tenemos que demostramos que la población es constante, aquí estamos otra vez. Okay. Una de las preguntas que vamos a hacer para la primera tarea es que rescalen el sistema usando ahora estas variables, ¿verdad? Y contestar por qué es posible hacer este cambio de variables, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Recuerden que estoy introduciendo una nueva variable que va a ser igual a S entre n es constante, pero S sí es una variable, entonces hay que tener mucho cuidado cuando se hace ese cambio de variable, y vemos a ver en qué casos no funcionaría ese tipo de cambio de variable, pero eso va a ser parte de la tarea que vamos a hacer, la primera tarea que vamos a hacer. Luego, pues cada uno de estos sistemas pues tiene puntos de equilibrio, y los puntos de equilibrio en este caso van a ser dos. Vamos a tener el libre de enfermedad y el endémico. ¿Okay? El libre de enfermedad, lo que llamamos disease free equilibrium, o el endémico, que es el endemic equilibrium. El disease free equilibrium, o el DFE, pues no hay enfermedad y todos son susceptibles, y va a estar dado por esto, y ahora vamos a demostrarlo. ¿Okay? Los estrellas denotan la variable S en equilibrio. El endémico es cuando la enfermedad está presente, ¿verdad? Ya pasó, ya no estamos en un estado libre de enfermedad, sino que ya ahí está la enfermedad. Entonces vamos a hacer el cálculo del primero, el libre de enfermedad. Okay. Si hacemos este cálculo, entonces vamos a decir que no tenemos enfermedad. Pues estado libre de enfermedad es que no hay enfermos, entonces no hay. Y mi estado, recuerden que esto es un sistema, esto es una sola cosa, no son tres ecuaciones diferentes, esto es un sistema acoplado. Entonces, si yo quiero mi sistema en un punto de equilibrio, tengo derivadas. Cuando no hay cambio es cuando las derivadas están en ceros. No hay cambio en concavidad, entonces estamos en un punto de equilibrio, estamos en cero. Entonces no es solamente poner una ecuación en cero, sino tener a mi sistema completo en equilibrio. Okay, entonces igualo mi sistema a cero, y voy a sustituir mi estado libre de enfermedad, que es cuando no hay enfermos, cuando I es 0, y vamos a ver qué pasa. Cuando sustituimos, lo que nos queda es lo siguiente. Vean que cuando sustituyo I0, esto va a ser 0. Bueno, esta fue la que utilicé, ¿verdad? La segunda ecuación donde I va a ser 0, entonces sí, tenemos que 0 es igual a 0, y aquí nos va a quedar esto. Ok, entonces ya reescribiendo eso, ¿verdad? Ya habíamos tomado que I es 0, por lo tanto sí, esto pues funciona muy bien. Y aquí de esta primera ecuación, pues tengo que S estrella va a ser igual a n, ¿verdad? Porque esto es igual a mu s, ¿verdad? Moviendo este para este lado, sumándolo para el otro lado, igual a mu n. Los mu son positivos, y lo que me implica es que S es igual a n, que eso es lo que tengo aquí. El I es igual a 0, ese fue mi supuesto del inicio, que no tengo enfermedad, y si no tengo enfermedad, pues evidentemente no voy a tener recuperados, pero aquí lo podemos ver claramente que nada más dividiendo el menos mu para el otro lado, me va a quedar que mi R estrella va a ser igual a 0.
Entonces ahí ya tenemos nuestro punto libre de enfermedad, el disease free equilibrium, que va a ser S estrella, I estrella y R estrella, y va a ser N, 0, 0, que es esto que tenemos aquí. Usualmente se llama el punto de equilibrio trivial. Es relativamente fácil hacer el cálculo, y inclusive antes de hacer el cálculo uno se puede imaginar lo que es, dependiendo del sistema, pero en este caso, en el clásico, pues es evidente que si no hay enfermos, no deberían haber recuperados, y si no hay nadie enfermo, no hay nadie recuperado, pues entonces todos deberíamos ser susceptibles. Ahora, ¿qué pasa cuando queremos calcular el equilibrio endémico? El equilibrio endémico lo que implica es, aquí es donde había un pequeño typo, que hizo un copy-paste. El equilibrio endémico es cuando tenemos enfermedad. Entonces, tenemos enfermedad, eso implica que el I es positivo, y volvemos a hacer lo mismo, ¿verdad? Tenemos nuestro sistema en equilibrio, y vamos a ahora asumir que I es positivo, y tenemos que encontrar lo mismo, tenemos que encontrar S estrella, I estrella y R estrella, pero ahora con I positivo. Entonces vamos a ver, ahora sí tenemos que resolver para el sistema. Recuerden que no es una sola ecuación, sino que es un sistema. Entonces aquí tenemos, usando la ecuación 2, esta, la de I, podemos encontrar S estrella. Usando esa ecuación, ahí hago un poco de álgebra y nada más sumo esto para el lado izquierdo. Como I es positivo, puedo cancelar esta SID, y lo que me queda ahora es nada más resolver para S estrella, pues dividiendo entre beta en ambos lados y multiplicando por N en ambos lados. Y ahí me queda mi S estrella. Vean que esto solo depende de parámetros, que es lo que necesitamos. Un punto de equilibrio no puede cambiar en el tiempo, porque entonces no sería un punto de equilibrio. Depende solamente de parámetros. Vean que aquí está N, pero N es constante. Recuerde que habíamos hablado que en todo punto de tiempo N va a ser siempre lo mismo, va a ser una constante. Ya lo demostramos anteriormente. Si empezamos con 1000 en el tiempo 0, en el tiempo 1 vamos a tener 1000, en el tiempo 5 vamos a tener 1000, en el tiempo 100 vamos a tener 1000, porque estamos manteniendo la población constante. Por tanto, esto no va a cambiar en el tiempo. Es simplemente un número, es constante. Ahora, bueno, ya tenemos esa estrella. Ahora hay que buscar I estrella y R estrella. Usando la primera ecuación, que es la ecuación de S, vamos a ver si podemos, usando la primera ecuación y usando S estrella, vamos a ver si podemos resolver para I. Bueno, aquí tenemos la segunda ecuación. Igual, hago un poco de álgebra, muevo esto para el lado izquierdo, y después divido entre S en ambos lados. Aquí se me va a cancelar esta S de acá, y luego divido entre beta en ambos lados. Ese es este paso de aquí. Y luego multiplico por N en ambos lados para tener mi I estrella. Pero vean que aquí todavía tengo S, pero S ya tengo el punto de equilibrio estrella. Entonces, aquí ya lo tengo como I estrella, pero falta sustituir a esa estrella, ¿verdad? Esto va a ser esa estrella porque ya tengo el punto de equilibrio. Y aquí lo que hago es básicamente sustituir a esa estrella, que es esta parte que está aquí, que es esa estrella, ¿verdad? Esto es esa estrella. Nada más hice la sustitución. Luego reacomodo un poquito y lo que hago es cancelar estas N's y listo. Eso es lo que me queda como I estrella. Ya teniendo I estrella, ahora solo falta sustituir I estrella en la ecuación 3, que es esta, que es la de R, porque eso es lo único que necesitamos para encontrar R estrella. Porque R estrella, y aquí hacemos un poco de álgebra y sustituimos y resolvemos para R, lo que nos queda es gamma entre mu por I. Pero este I ya lo tenemos, que es el I estrella que acabamos de encontrar anteriormente, que es este. ¿Verdad? Sustituimos y aquí tengo ya mi punto de equilibrio endémico, ¿verdad? Que lo estoy llamando lo mismo, ¿verdad? S estrella, I estrella, R estrella. Lo estoy llamando igual al libre de enfermedad, porque no pueden existir al mismo tiempo. Si estoy en el libre de enfermedad, no puedo estar en el endémico al mismo tiempo. Y si estoy en el endémico, no puedo estar en el libre de enfermedad. Entonces no importa. Y aquí tengo mi S estrella
tengo mi S estrella, tengo mi I estrella y tengo mi R estrella. Entonces, ahora que tenemos esa información, vamos a hacer el cálculo del R0 o el número básico reproductivo. Esto de una forma un poco a fuerza bruta en este primer intento. Y luego ya para las próximas clases vamos a ver métodos un poco más sofisticados. En términos generales, el número básico reproductivo es el valor propio dominante del sistema, o el dominant eigenvalue, ¿verdad? Y el método más fácil de calcular R0 es calculando los valores propios. Lamentablemente para sistemas un poquitito más complicados que el clásico SIR, ya este método ya no funciona. Si usted usualmente esto no se hace a mano, usted usa la computadora, Maple, Matemática o inclusive MATLAB, si sabe usar la parte simbólica de MATLAB, y hace el cálculo de los valores propios, con un modelo un poco más complejo le puede dar 100.000 páginas de cálculo, donde usted hay todos los parámetros y no se puede factorizar, no se puede simplificar, entonces evidentemente es imposible hacer la factorización y ponerlo de una forma razonable. Entonces hay otras metodologías que se pueden usar, como el Next Generation Operator, que lo vamos a ver prontamente, donde se utiliza el mismo sistema, pero con matrices reducidas, para poder hacer el mismo cálculo, que es el cálculo de los valores propios, pero de una forma un poco diferente. Pero eso lo vamos a ver más adelante. En este caso lo vamos a hacer de la forma más cruda, por decirlo así. Entonces, recuerden que el R0 lo que determina es la velocidad inicial de propagación al inicio de una epidemia. Básicamente lo que tenemos aquí es tiempo y tenemos enfermos, entonces empezamos con un enfermo, un I sub 0, y empieza a crecer la enfermedad. Esta velocidad es el R0. Yo lo que quiero es calcular el R0 a partir de qué tan rápido se propagó la enfermedad inicialmente. Después que pase el tiempo ya el R0 no funciona, el R0 es constante. Hay otra cantidad, otro umbral que se llama el número básico de reproducción, que depende del tiempo y depende del número de susceptibles que hay disponible. El problema con eso es que en realidad no dice mucho, porque eso puede cambiar a diario. Entonces un día es una cosa, el otro día es otro, y en verdad no dice tanto como para tomarlo en cuenta. Al menos no es tan usado como el R0, que indica qué tan rápido se va a propagar, especialmente al inicio, una epidemia. Para eso vamos a necesitar un par de cosas, y es primero definir lo que es una jacobiana. Una jacobiana con funciones de varias variables es una matriz de todas sus derivadas parciales de primer orden, y se puede definir como el determinante de las derivadas parciales de primer orden. Básicamente voy a tener primero que tiene que ser una matriz cuadrada para poder hacerlo, y lo segundo que esto básicamente es una linearización. Creo que es así, linearización. Y linearizamos porque no podemos o no sabemos cómo resolver estos, ni siquiera tenemos una forma explícita de resolver el sistema. Entonces linearizamos para poder hacer algunos cálculos, y uno de esos cálculos es determinar este valor propio para calcular el R0 y luego proceder a hacer el estudio de estabilidad. Cuando linearizamos es que quitamos la no linealidad del sistema. Eso implica que cuando linearicemos no vamos a tener S por I, en este caso no vamos a tener el S por el I. Entonces vamos a quitar esa no linealidad y vamos a tener un sistema equivalente lineal, donde sí vamos a poder hacer el cálculo de los valores propios. Entonces aquí esto básicamente, cada fila es como decir, bueno, yo tengo mi función en la primera fila, digamos esa f sub 1 va a ser mi primera fila 1, y la voy a derivar parcialmente con respecto a las otras columnas X. Entonces esta primera entrada sería la parcial de lo que esté en mi primera fila con respecto a todas las columnas subsiguientes. Entonces, como estoy derivando parcialmente, entonces todo se mantiene constante excepto la variable que estoy derivando en cada una de esas columnas. ¿Okay? Es un cálculo relativamente sencillo y que en general no lo vamos a hacer a mano, a menos que sean sistemas muy pequeños,
Y ya los programas matemática, MATLAB, Maple y otros, asumo, tienen ya esto implementado en el software, ¿verdad? El Jacobian o en Maple es Jacobian y en matemática creo que también es Jacobian y así sucesivamente. Asumo que en todos es Jacobian, pero no estoy tan seguro. Pero yo sé que Maple sí, el comando es Jacobian y te hace el cálculo y uno solamente le pone la matriz, nada más, o el sistema en este caso. Entonces, pero aquí vamos a hacer el cálculo a mano, es relativamente sencillo. Entonces, para nuestro sistema SIR, verá, aquí tenemos nuestro sistema SIR, aquí ya está la jacobiana hecha, pero vamos a hacerla nuevamente. Voy a borrar todo esto y vamos a hacerla otra vez. Okay, entonces tenemos que mi primera ecuación es S, ¿verdad? Entonces S' era μn menos beta SI entre n menos μs. Entonces ya ahora yo voy a agarrar, esta es mi fila 1, esta es mi F1, ¿verdad? Usando la definición que hice anteriormente. Entonces ahora yo voy a agarrar mi F1 y la voy a derivar parcialmente con respecto a X1, que sería esta, X2 y X3. Esto usando esta definición que usé aquí arriba. Okay, entonces, si yo derivo parcialmente F1 con respecto a Q1, aquí estoy derivando esta parcialmente con respecto a S. Entonces, todo lo demás se mantiene constante. Entonces, este primer término sería 0. Y luego tendría que con respecto a S, esto sería menos beta I entre N menos mu. Estoy derivando con respecto a S, aquí hay S y aquí hay S. Y ya. Entonces, ahora derivo con respecto a la segunda columna que es X2, entonces derivo esto mismo que es F1, ¿verdad? Ahora voy por acá, ahora con la otra columna que es con respecto a I, solamente tengo un término de I que es este, todo lo demás va a ser 0, entonces con respecto a I, eso sería menos beta S entre N, y voy a derivar ahora con respecto a la columna 3, ahora estaría como por acá, la misma, ¿verdad? F1, que sería, esta es mi función F1, esta misma, y ahora con respecto a la tercera variable que sería R. No tengo, entonces va a ser 0, porque todo lo demás se mantiene constante, no tengo R's aquí, no tengo que derivar nada. Y así ya hice mi primera fila. ¿Okay? Y así lo tengo que hacer para las otras. Ahora mi función va a ser I. I' es beta SI entre N menos mu más gamma por I. Y ahora voy a derivar parcialmente I con respecto a S. Y con respecto a S, entonces aquí me quedaría beta I entre N. Y ya, porque el otro término es 0. Y con respecto a I, me quedaría beta S entre N menos mu plus gamma. Que tengo I aquí y tengo I acá. Y con respecto a R, es 0. ¿Okay? Y lo hago lo mismo con mi tercera función F3 o en este caso R. Y mi R' es gamma I menos mu R. Con respecto a S es 0, con respecto a I es gamma, con respecto a R es menos mu. ¿Okay? Y ahí tengo mi linealización. Vean que cada uno de esos términos donde antes había un término no lineal como en este, ahora solo tengo una variable. Vean, aquí solo hay una variable, tengo S o tengo I, no tengo S por I. Eso es lo que me refiero a linealización, que ahora tengo solo términos lineales, es un sistema equivalente lineal. ¿Ok? Bien, entonces ahora de aquí podemos proceder a sustituir el estado libre de infección, que por definición es el número de infecciones secundarias causadas por un individuo infeccioso durante su periodo infeccioso en una población mayormente susceptible. Entonces, como aquí estamos todos sanos al inicio, cuando sustituimos el disease free, que es este que está aquí, en esta jacobiana que acabamos de hacer, como S va a ser N, I va a ser 0 y R va a ser 0, entonces aquí lo que tendría sería lo siguiente. Esto sería 1. Esto también sería 1. Esto sería 0.
y esto sería 0 y me quedaría menos mu ahí. Entonces este se queda y aquí tenía 0. Y esa es mi jacobiana. Esa era con respecto a... Sí, esa era mi jacobiana en el disease free, que es esta. Ahora tengo que buscar, calcular ese determinante, que de ahí, de ahí va a salir la ecuación característica para poder pues calcular mis valores propios, ¿verdad? Que es pues básicamente hacer esto, ¿verdad? Buscar mis valores propios, pero pues lo podemos hacer, en este caso lo podemos hacer un poco más fácil. ¿Por qué? Porque si yo hago ese cálculo a lo largo de la primera columna, pues ya voy a tener que uno de mis valores propios va a ser menos mu. Y luego me va a quedar esta matriz 2×2, pero esta matriz 2×2 pues es fácil porque es triangular superior. Y al ser triangular superior, entonces mis valores propios van a ser la diagonal, los elementos de la diagonal. Entonces voy a tener otro valor propio que va a ser menos mu, o sea, lambda 1 y lambda, ok, eso es lo que estamos haciendo aquí, lambda 1 y lambda 2 van a ser menos mu, y lambda 3 va a ser beta menos mu plus gamma. Entonces tenemos que estos dos primeros valores propios son negativos, porque mu es positivo. Entonces ya lo que hace falta es que tengamos que el beta menos mu plus gamma sea negativo. Si yo consigo que ese valor propio sea negativo, entonces lo que implica es que todas mis trayectorias van a ir hacia ese punto de equilibrio dentro de un vecindario relativamente pequeño alrededor de ese punto de equilibrio. Eso lo que implica es, en términos de valores propios, es que la parte real es negativa. Si la parte real es positiva, cuando yo saque mi ecuación característica, si la parte real es positiva, yo no sé a dónde van a ir esas trayectorias, me cambia de dirección. Pero cuando la parte real es negativa, todos los valores propios van a ser negativos y todos van a ir hacia ese punto de equilibrio. Entonces lo que necesitamos es que esto sea negativo. Esa es la condición para tener los tres valores propios negativos. Si yo hago un poco de álgebra y sumo el mu plus gamma para el otro lado, y luego divido en ambos lados para ese mu plus gamma, tengo esta cantidad y a eso es lo que llamamos R0, que está constituido por la tasa de transmisión, que es beta, y 1 entre mu plus gamma, que es el periodo infeccioso. ¿Okay? Entonces, esto básicamente, cuando yo tengo un punto de equilibrio, tengo un vecindario alrededor, lo que necesito es que todas las trayectorias vayan hacia ese punto de equilibrio. Si yo tengo parte real positiva, yo empiezo aquí y no sé si esto va para acá, o va para acá, o va para otro lado. Yo necesito que todos vayan básicamente en la misma dirección. ¿Okay? Y no es que todos pueden ser positivos, no, es que tienen que ser, la parte real tiene que ser negativa. Pensando en valores complejos, que eso es lo que está pasando aquí. Tenemos una expresión cúbica en este caso. ¿Okay? Eso básicamente es lo que implica que el valor propio, que todas las trayectorias van hacia el punto de equilibrio dentro de un vecindario local, ¿verdad? Eso es importante. Uy, ahora no sé qué dice aquí. Okay. Bien. Eso es lo que llamamos R0, entonces eso es lo que necesitamos para que sea estable. Bien, entonces podemos escribir un teorema y es que si R0 es menor que 1, que es esto, para que esto sea negativo y tener los tres valores propios negativos, estos dos ya son negativos de por sí, solo falta este. El estado libre de enfermedad es asintóticamente estable, localmente estable. De lo contrario es inestable. De lo contrario es que el R0 es mayor que 1. ¿Okay? Ahora, solo para regresar, volvamos al punto de equilibrio endémico. Recuerden que teníamos esto que ya habíamos calculado anteriormente. ¿Cómo podríamos escribir este punto de equilibrio que tenga algún sentido biológico? Pues resulta que con toda la intención lo dejé así, sin factorizar más, anteriormente lo hubiéramos hecho de otra forma y no hubiéramos quedado exactamente así, pero lo dejé con toda la intención así, porque vean que esto lo podemos escribir de otra forma. Esta cantidad es 1 entre R0.
este primer término es R0 y este término es R0. Entonces el punto de equilibrio endémico lo podemos escribir de esta forma. Y esto lo que nos indica es que el punto de equilibrio positivo existe solamente cuando R0 es mayor que 1, porque si R0 es menor que 1, esto es negativo y no tendría ningún sentido porque estamos trabajando con poblaciones y estamos trabajando en el primer cuadrante, donde todo es positivo. ¿Okay? Entonces, si R0 es mayor que 1, el endémico existe, si es menor que 1, no existe. Básicamente, si es mayor que 1, estamos en el endémico, si es menor que 1, el endémico ya no está y estamos en el libre de enfermedad, que es donde ese sí existe cuando es menor que 1. Entonces, otro teorema es, ¿el punto de equilibrio existe? Sí, solo si R0 es mayor que 1. ¿Okay? Y se puede demostrar fácilmente con este punto de equilibrio. Y con esta información podemos hacer el diagrama de bifurcación que yo sé que ya todos hemos visto, que es el punto de equilibrio en términos de R0, cuando estamos antes que 1 con el R0, el libre de enfermedad es estable. Y cuando estamos mayor que 1, este se vuelve inestable y todas las trayectorias van hacia el punto de equilibrio endémico. A eso me refiero, cuando estamos aquí, estamos en el endémico cuando es mayor que 1. Cuando estamos en el otro lado, este no existe y el que existe es el libre de enfermedad. Eso es lo que me dice esto. ¿Okay? Y aquí les hice el diagrama en MATLAB, ¿verdad? Es exactamente lo mismo que hice a mano, pero ya con las fórmulas exactas, y aquí está el código que se los voy a dejar. También es sencillito, ¿verdad? Pero para ir ya acumulando algunas cosas, ahí con algunos valores le hice el diagrama de la bifurcación hacia adelante. Esto se llama una forward bifurcation. También tiene otros nombres, pero bueno, al momento una bifurcación hacia adelante. Bueno, entonces lo dejamos ahí. Les voy a pasar ahora la tarea y espero esto sea de utilidad y también les paso el PDF.